Esta es la segunda sesión. Se requiere mayor disponibilidad de productos financieros y servicios básicos para todas las personas. Microseguro, entendido como herramienta financiera que ayuda a acceder a la economía formal, no solo las mujeres, sino también la población más vulnerable, es un primer paso hacia un sistema financiero más inclusivo. Darío Wertheim, le damos la bienvenida, es uno de los accionistas del Grupo Wertheim y vicepresidente de Experta. Buenos días, bienvenidos a todos a la segunda parte del foro de seguros, la discusión del panel. Pertenezco al Grupo Wertheim, vicepresidente de Experta. Es un gran placer participar en este panel con estos distinguidos invitados. El tema es seguridad alimentaria y agricultura. La industria del seguro está en la delantera de entender los riesgos globales relacionados con el cambio climático, los desastres naturales y la falta de seguridad alimentaria. Los aseguradores están dirigiendo la atención del mundo hacia la brecha en la protección, la diferencia entre la economía real y las pérdidas de seguro. En la actualidad, 70% de las pérdidas por riesgos naturales no están asegurados, y en países de ingresos blancos bajos y la falta de seguro es más del 90%. En los últimos 10 años, 1,3 mil millones de dólares se agregaron a la brecha de protección. El costo económico de las catástrofes naturales ha aumentado dramáticamente en los últimos 40 años, con pérdidas anuales que aumentaron en 5 veces desde los 1980 a 170 mil millones en la actualidad. Desde las 1950, la frecuencia de catástrofes de clima, como inundaciones o vientos, ha aumentado en 6 veces. En Argentina, donde dependemos fuertemente de la producción agrícola, hemos visto la peor sequía de las últimas 5 décadas, que causó una crisis económica que afecta actualmente a todos los sectores. 12 millones de toneladas se perdieron en la cosecha de soja y 4 millones de toneladas de pérdidas en la cosecha de maíz. En estas pérdidas, Argentina tendrá unos 4.000 millones menos este año, casi el 1% del PIB. Tendrá un impacto directo sobre el costo de producción, porque será más caro producir lácteos, carne, pollo, cerdo alimentados con maíz, y los costos más altos de producción pasan a los precios domésticos, que tienen mayores aumentos y pueden afectar a la inflación. Países de bajos ingresos tienen más vulnerabilidad a los desastres, y los desastres la han mantenido en pobreza. Según el Banco Mundial, los pobres son más susceptibles a los desastres naturales como calor, inundación y viento. Aumentos en enfermedades y en precios. En vez de depender de modelos de aseguramiento cada vez más estresados, se está pensando en adelante en promover una reforma de las prácticas de aseguramiento para cambiar los flujos de capital a activos resilientes al cambio climático e inversiones. Es de particular interés para este panel, porque en nuestra cartera de empresas tenemos, además de seguros, agroindustria. Voy a presentar los miembros del panel. Santiago del Solar Dorrego,
jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria Argentina desde 1911, miembro de la CREA. En 2017 elegido como director de Sociedad Rural Argentina a cargo de la acción de políticas. En 2017 nombrado jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria. Nigel La Victoria Lobo, Swiss Re, líder regional América, director Global Partnership. Su rol en Global Partnership lidera diálogo con gobiernos y líderes en las Américas. Su equipo trabaja en soluciones para el cliente para ayudar al sector público a gestionar y transferir el riesgo a los mercados de reaseguro y de capitales. Graham Clark, CEO, Asia Affinity Holdings, una de las principales compañías de seguros y reaseguros que se enfoca en proveer soluciones marinas y no marinas a las comunidades. Rowan Douglas, CEO de Capital Science and Policy Practice en Willis Tower Watson en Londres. Fue miembro del Consejo del Primer Ministro de Ciencia y Tecnología en 2011-2016, Royal Society Working Group para riesgo climático y clima externo, y está en el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Seguros Internacional. Creo que el panel tiene excelentes condiciones para tratar estos temas. Invitaré a Santiago. Santiago, Argentina ha tenido un año muy difícil en el sector agrícola. Deberá confrontar la posibilidad de que el cambio climático llevará a mayor volatilidad en la producción agrícola. En base a su experiencia como representante de los productores y ahora como secretario con responsabilidad en el sector, ¿cómo contribuye el seguro en el manejo de riesgos en el sector agrícola? ¿Cree que esa contribución podría mejorarse? Gracias, Darío. Me alegra estar aquí en este foro hoy. Como dijo Darío, ahora soy jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria. Hace 10 meses yo era un productor muy feliz y tranquilo. Ahora estoy muy orgulloso de servir a mi país. Bienvenido a mi país, Argentina. En este mapa, como todos saben, Argentina está en la parte superior del mundo y creo que los australianos están de acuerdo con este mapa y los brasileros y chilenos también. Además, los sudafricanos les gusta este mapa. Y ahí está Bariloche, ahí uno de los lugares más top de la Argentina. Gracias por venir y espero que disfruten de este hermoso lugar aquí en el Yao Yao. Argentina es un enorme país, casi tan grande como la India, pero tenemos solo 44 millones de habitantes y tenemos 59 millones de hectáreas de tierra apropiada y muy apropiada para la agricultura según la FAO. Es una de las cantidades es similar a la superficie que tiene China en superficie apta y muy apta. Argentina tiene enorme responsabilidad de usar bien este maravilloso suelo que tiene. Esto muestra cómo la cantidad de tierras cultivables por persona en el mundo va reduciéndose. Cuando yo nací en la década del 60 teníamos 0,4 hectáreas por persona en el mundo y ahora tenemos la mitad, 0,2. Era primero la mitad de una cancha de fútbol y ahora es la mitad del campo de fútbol para todo el mundo en Argentina. Si ustedes miran, tenemos casi una hectárea, un poco menos, 0,9 hectáreas por persona. Es una cantidad enorme de tierra que debemos usar correctamente. Tenemos gran responsabilidad por hacerlo. En PIB
La agricultura es importantísima en Argentina si comparamos con Brasil, que tiene 6% aproximadamente del PIB que depende de la agricultura. Nosotros tenemos más del 8% basado en agricultura. En la Unión Europea es menos de 2%, así que es muy, muy importante la agricultura en la Argentina, en su economía. Cuando las cosas salen mal, como sucedió el verano pasado, que hubo una terrible sequía, tiene un enorme impacto sobre la economía. Si miramos las exportaciones, 65% de las exportaciones vienen de la agricultura. Ven el enorme impacto que tiene en nuestra moneda cuando reducimos las exportaciones debido a sequía o cualquier cosa que cambie los precios o la volatilidad de los precios de los commodities. Solo Nueva Zelanda tiene un poco más que nosotros y el resto de los países tienen mucho menos impacto los cultivos sobre las exportaciones. Ha aumentado la producción de grano en los últimos años. Durante los 90 duplicamos la producción de los cultivos y en 2000 hasta ahora volvió a duplicarse. Así que se duplicó 2 veces. Se puede ver una especie de sube y baja. Las subidas y las bajadas, y la mayoría están causadas por el clima. Si miran en 2008 hay una gran caída, hubo una fuerte sequía en esos años que tuvo un gran impacto sobre la economía de nuestro país. La variabilidad en la producción es una pesadilla para los productores y el sueño de las aseguradoras, porque coinciden los intereses. Como ven aquí, los rendimientos de soja durante un determinado año, lo que se planeó en ese año, en esos lugares específicos del país, cuánto se planeó el rendimiento y qué es lo que sucedió. En algunas áreas hubo menos de 40% menos, y eso es ir a la quiebra, porque el 40% menos simplemente no se pueden pagar las cuentas. Muchas familias simplemente no pueden sobrevivir, y a veces hay familias que hace años, 3 o 4 generaciones, que se dedican a la agricultura y quedan destrozados por un cierto incidente, por ejemplo, una sequía o una inundación. Hay una pequeña como película, como para ver cómo va cambiando cada año los rendimientos. Aquí muestra el maíz. Ven cómo va cambiando año a año. Cada año es diferente. Los productores tienen situaciones muy desafiantes debido al cambio climático y el cambio entre años del clima. Hemos desarrollado seguro contra granizo muy maduro en nuestro país, más de 18 millones de hectáreas cubiertas por seguro contra granizo, pero el resto del seguro a inundación y en particular sequía. Pero las inundaciones tienen gran importancia cuando se produce una inundación, pero como dicen los norteamericanos, la lluvia genera grano. Entonces, en Argentina si hay inundaciones hay problemas en algunas zonas, pero el panorama más amplio es bueno. Sin embargo, cuando hay sequía es más democrático y afecta a todo el mundo y el problema es enorme, como lo que nos pasó el verano pasado. El uso de tecnología. Esta es la adopción de tecnología. Productores en Argentina son rápidos en desarrollar y utilizar la tecnología. Esto ayuda a mitigar el impacto cuando tenemos un año donde no hay suficiente lluvia, porque tenemos cero no-till, cero cultivo. Si los caminos están malos, tienen la posibilidad de almacenar en silos el grano, hasta pueden llegar al mercado. Se usan fertilizantes. Todo esto ayuda a reducir el riesgo del impacto del cambio climático. Otra herramienta es agricultura de precisión. Hoy, cuando yo era productor, veíamos que teníamos muchos datos. Eso
para usar esos datos como información y tomar decisiones no es fácil. Todos esos datos que estamos reuniendo, muchos datos, satélites, sensores, monitores, esos datos son sumamente útiles para la industria que puede utilizarla para predecir una catástrofe y lo que sucede en el campo. Muchas gracias. Se me terminó el tiempo. Espero que muchos mejores productores están por venir. Muchas gracias. Thank you, Santiago. Gracias, Santiago. Ahora vamos a Nikhil. Las compañías de reaseguro como Swiss Re juegan un importante rol que ayudan a diseñar programas y productos para proteger a los productores de los riesgos de producción y de precios. ¿Cuáles son los principales desafíos para ampliar la contribución de seguros en el manejo de los riesgos en el sector agrícola? Gracias por la presentación, Darío. Y gracias a los organizadores por la posibilidad de hablar aquí. Creo que es muy importante que tenemos este tema en la agenda y, como han dicho muchos en el panel anterior, el rol del seguro en términos de resiliencia en desarrollo económico es fundamental y se va a hacer cada vez más crítico. Acerca de los desafíos, quiero empezar diciendo un poco de un punto de vista contrario. Me gusta desafiar a la industria. Me animo a tomar un tema, como mencionó Macabe, sobre datos e información. No creo en 2018 y en adelante que los datos sean un desafío. En un mundo donde tenemos información de sensibilidad remota, conocimientos de radar sobre la producción agropecuaria, incluida la composición genética de los cultivos, además de cosas como tecnología móvil, diría que tenemos exceso de datos y el desafío para las industrias, nuestra industria, es cómo hacer funcionar esos datos para la creación de nuevos productos y soluciones que sean significativos para los clientes. En el último año tuve el placer de trabajar en dos proyectos interesantes con el Banco Mundial. Uno, el año pasado, sobre riesgos de pandemia. Descubrimos en el proyecto, que fue mi tercer intento, es que no es que nos falten datos, es que en 2016 y 2017 no teníamos tecnología de computación y de inteligencia artificial como para entender los datos que teníamos sobre pandemias. Más recientemente y más relacionado con este tema, he trabajado sobre el tema de riesgo de hambruna y el presidente Jim Kim anunció en sociedad con compañías de tecnología que existen los datos. El desafío es cómo aprovechar esos datos para elaborar soluciones útiles al mundo. En mi opinión, entonces, los desafíos fundamentales para impulsar el seguro agrícola, para mí el primero es el acceso. La pregunta es si las grandes corporaciones o los pequeños productores tienen productos a mano que solucionen sus exposiciones y sus necesidades. Les comparto dos ejemplos sobre pequeños productores. Tenemos una colaboración con Bayer, el gigante químico. Se llama la Alianza de Mejor Agricultura. La idea es que si pedimos a los pequeños productores de Filipinas, Kenia o la India, donde sea, a que opten por comprar seguro, es muy difícil y lleva mucho tiempo y es muy caro. Pero hay otro enfoque que es empaquetar el seguro en el producto que compran, o el paquete de semillas, fertilizante, e incluir ahí prácticas de manejo de riesgo para que si se produce una sequía y fallan los cultivos, reciben no un pago de seguro, sino algo mucho más valioso: semilla de reemplazo, fertilizante de reemplazo y apoyo de expertos
expertos para volver a plantar. Respecto a las empresas, las corporaciones, la mayoría de las corporaciones tienen buen acceso al seguro de agricultura tradicional, pero no necesariamente tienen las técnicas de manejo de riesgo o el asesoramiento sobre qué deben comprar en un mundo interconectado más complejo. No es solo un tema de producción y falla de cultivos, sino comercio y precios de commodity. Entonces, tratar el acceso a estos productos es un desafío fundamental. El segundo, y otra vez voy a ser contrera, es propuesta de valor. Yo y muchas otras personas presentes apoyamos seguros paramétricos indexados. Muchos hablan de que su accesibilidad, disponibilidad de datos, pero creo que el valor es que elimina la fricción entre el asegurado y el asegurador. Cuando hablamos de confianza y de que los seguros funcionen para las personas, el hecho de la fricción en el momento de una reclamación realmente lleva la contra a la propuesta. Entonces, no solo nuevas propuestas, porque seguros paramétricos no van a ser la panacea, pero sí encontrar una manera en que al momento de la reclamación podemos prestar servicio, en particular a los productores agrícolas. No solo de manera más efectiva, por ejemplo, usando tecnología, pero también en una manera que entiende que si nosotros no respondemos a la reclamación en ese momento, no van a tener confianza a futuro en nuestros seguros. Un comentario más, que es lo que no veo como desafío, y es el cambio climático. No porque no va a seguir afectando a los países y a las ganancias, sino porque es una llamada a la acción para la propuesta de valor que es el seguro, que ha funcionado durante 300, 400 años. Es una llamada a la acción de nuestra industria para ayudar a la sociedad a cerrar esta brecha para que los individuos y las corporaciones puedan tomar las decisiones empresariales que necesitan en el sector agrícola o cualquier otro sector. El seguro quita riesgos y cuando se usa efectivamente ayuda a que las personas tomen decisiones de inversión que ayudan a mantener el progreso. Gracias. Thank you. Gracias, Nihil. Es un buen desafío en la era de la información, desafiar la data. Ahora vamos a hablar con Graham. Tiene importante experiencia en ayudar a las organizaciones en Asia a establecer seguros cooperativos y arreglos de microseguros. ¿Hasta qué punto estas soluciones pueden proveer a los productores agrícolas una protección financiera contra los peligros naturales, la volatilidad de precios y otros riesgos? Ha sido un gran placer tener la oportunidad de hablar con este grupo, especialmente sobre un tema que me apasiona, el impacto que podemos tener a nivel básico. Antes de empezar y tratar de contestarlo a Darío, quiero recordar dos cosas. En 2050 la población global va a ser a algún lado 9.2 mil millones. Para alimentar esa población necesitamos incrementar la producción agrícola y de pescados en la región de 70%. Esto es una tarea inmensa. Me gustaría que recuerden este dato. El otro es, tengo mucha pasión por esta industria y he trabajado en esto toda mi vida, pero las aseguradoras trabajan de cierta manera y cuando se trata de pensar en estrategia, impacto, medimos las cosas según la cantidad de pólizas que vendemos. Para impactar a sustentabilidad y al nivel de la tierra hay que identificar la necesidad del grupo con el que tratamos y ofrecer una solución holística. Para hacerlo hay que asociarse
enfoque y hay que mirar las cosas juntos en soluciones holísticas que son tan importantes. El seguro micro es entregar protección para comunidades vulnerables, no solo vulnerables, pero también incluimos una economía grande, los que no tienen contratos permanentes de trabajo en algunos países desarrollados. Eso podría ser tanto como el 30% de la planta laboral. Esto significa que no tienen beneficios de pensión, de atención de salud, y en una población que envejece tiene un impacto importante. Entonces, también es una comunidad vulnerable en una economía desarrollada. Microseguros tienen que ser asequibles por la salud, por contra catástrofes naturales, riesgos comerciales, y cómo entregar productos que sean accesibles, que fácilmente aplicables a las comunidades. A un nivel micro no se puede trabajar individualmente. Hace falta un marco de comunidad para ofrecer las soluciones. La comunidad se convierte en el impulsador y no solo enfoca la necesidad del individuo, pero también de toda la comunidad. Una cooperativa bien manejada tendrá 3 aspectos importantes. Primero, es un negocio, un emprendimiento que comienza de abajo para arriba. Tienden a pensar en qué es lo que funciona para que ya incorpora el diseño de qué es lo que necesito, en vez de tratar de vender un producto y hacerlo encajar. Y está manejado por sus integrantes, para sus integrantes, y esto es importante. Y lo más importante es la confianza, que es importante cuando uno está diseñando productos de servicios financieros. Pero lo más importante sobre la confianza es que en un ambiente natural es cuando uno empieza a mirar los cambios, el cambio que hay que implementar entre los integrantes. Es importante tener confianza. Según la ILO, el 50% de la producción agrícola es a través de cooperativas. Esto es importante, tremendamente importante, y una parte del grupo general. Si vamos a incrementar nuestra producción de comida en 70%, esto es muy importante. La propiedad también puede ser canales importantes para distribuir productos de catástrofe, ya sea agrupar para ahorrar en nivel micro, puede ser algo más grande. Como en ejemplo, la efectividad puede ser si uno está mirando Japón y la cooperativa más grande del mundo, que es una agricultura. El tsunami del 2011, que fue terrible, Sincaran pagó reclamos de hasta 42 mil millones de dólares. 10 a 11 millones fueron los que pagaron. Este es el poder del movimiento cooperativo, de poder dar protección de nivel básico. Creo que es muy importante que las cooperativas tienen un papel importante en el cambio del manejo. Usan tecnología, tienen nuevas herramientas a su disposición, no solo para incrementar la producción, pero también para cambiar los modelos fundamentales y cómo funcionan. Un ejemplo de esto, del sector de pesca, que también se puede aplicar a la agricultura. Si uno quiere vender pescado a nivel internacional, atún, a Walmart, o exportar, uno tiene que comprobar que uno está pescando de forma sustentable. Hay que poder rastrearlo, y una vez que los pescadores entran a usar tecnología, empieza a crear un ecosistema para conectar potencialmente al productor piscícola con el comprador y con el consumidor. Es una plataforma de punta a punta que tiene un impacto. En primer lugar, crea una cadena, y en el tiempo les da la capacidad al pescador o al productor para incrementar sus ganancias, y no dependen
tanto en el intermediario. Es sustentablemente un impacto a largo plazo. El otro impacto desde el punto de vista ambiental. Si se mira sustentabilidad en lo que se puede hacer para la comunidad pesquera, una vez que uno sabe qué es lo que hay que pescar, se puede pescar. Entonces, en vez de pescar por lo que salga y vender lo que se puede y el resto desecharlo. Buscando este modelo, lo que empieza a pasar es que se empieza a regenerar la comunidad pesquera y el consumidor recibe una fuente continua de producto. Y todo este ecosistema apalanca un cambio considerable dentro del ecosistema. Se puede ver otras cosas parecidas para las cooperativas de agricultura. Le da un lazo no solo a tecnología de qué plantar y cuándo, pero ese mismo ecosistema les conecta con los consumidores y los mayoristas. Desde un punto de vista de tecnología empieza a haber un cambio muy interesante. Para resumir, creo que las cooperativas ofrecen un puente para la confianza con las instituciones financieras y empieza a tener un compacto con la inclusión financiera y la sustentabilidad. La cooperativa también es una base de distribución y facilita el cambio. Muchas gracias, Graham. Rowan, has tenido un rol instrumental para la experiencia del sector asegurador para enfrentar los desafíos del desarrollo sustentable sobre el Foro de Desarrollo de Seguros. ¿Cómo se puede expandir este trabajo para ver los riesgos singulares de la protección financiera en el sector agrícola? Muchas gracias. Qué comienzo tan... Eso es seguro, ¿ven? Voy a volver a comenzar ahora. Muchas gracias por estar acá. Gracias Darío y Juan, a todo el equipo por invitarme. Hace mucho que no venía a Argentina y es bueno seguir esta instrucción. Creo que ustedes han resumido todas las oportunidades y desafíos, los temas que hemos tratado esta mañana. Antes de seguir, sé que Bryce habló sobre los latinoamericanos. Tengo que confesar, algunos saben que yo me casé con una española y aparte de decirle a Ana cada tanto, todos los días, que está muy guapísima e inteligente, mi español no es mucho mejor que eso, pero sí aprendí compromiso al sellar las relaciones de reaseguro y en el momento de darnos la mano, porque hay que estar en prosperidad y en la diversidad todos los días de mi vida. Es muy bueno estar acá con mis colegas. ¿Por qué me emocionó tanto estar en este panel en particular? Es porque si vamos a hacer que sea importante y relevante el seguro, la demanda pública está dirigida por regulatorio y las políticas. El problema acá en la seguridad alimentaria y agricultura no es más importante que es en mis países. La lista de los riesgos nacionales, pandémico es ahí, Brexit también, pero la seguridad alimentaria para una isla con 50 millones de personas es muy importante. La razón es porque es tan importante porque opera en 3 niveles por lo menos. Muchos no entendemos que todos los años corremos un riesgo de 1% de un fracaso global en el suministro de comida.
y la catástrofe global, una pandemia en las cosechas o una posibilidad de 3% en el año de algún tipo de corrupción que pueda afectar toda la producción global por los cenizas y la polución en la atmósfera. En una frecuencia regulatoria dentro de nuestro marco es importante. Santiago nos dijo que a nivel regional y nacional de seguridad nacional y agricultura por el desarrollo económico de este país, pero al final es un problema local y es un problema personal para los individuos y las familias y sus comunidades. La seguridad alimentaria y los problemas agrícolas relacionados son impresionantes y es un lugar perfecto para la innovación en seguros, porque hay que obedecer las leyes de física y todas las innovaciones que podemos tener, pero no es solamente asegurar las cosechas, es proteger el sustento y la forma de vida de esos granjeros, porque si ellos se endeudan y tienen que vender ganado, entonces eso también afecta la seguridad alimentaria de todo el país. Es sobre el comercio y el riesgo comercial y financiero que es de mucha preocupación para las personas en todos los países. Muchos de ustedes llegan a esta sesión pensando, bueno, esto es interesante, pero no me afecta a mi área, pero la seguridad alimentaria en la agricultura es muy importante en las seguridades de vida, de accidentes, nos afecta a todos. En algunas zonas donde podemos avanzar como grupo colectivo, una observación que quiero hacer, no es solamente un problema de mercados emergentes en desarrollo. Cuando el último huracán pegó en Estados Unidos, Florencia, 85% de los hogares residenciales no estaban asegurados. En un sistema donde el sistema de seguros por inundación está endeudado por $25 millones, esto nos afecta a todos los países en desarrollo y desarrollados. En un espacio, por ejemplo, en África, un programa llamado la capacidad de riesgo africana, algunos países se han unido, estados soberanos, en una entidad de seguro mutual para comprar seguro paramétrico, que cuando hay situaciones de sequía a un nivel que ya se sabe que va a afectar un desastre, se distribuyen fondos a las comunidades en mecanismos preestablecidos antes de que haya pérdidas, para que las no tengan que intervenir o optar por vender ganado y se protegen las vidas. Este es el tipo de innovación que está en el corazón de los desafíos de políticas públicas que todos tenemos que afrontar. ¿Cómo podemos avanzar? Hace 2 años estaba en otro lugar hermoso, en vez de Bariloche, en Monte Carlos, con un grupo de desarrollo, el Foro de Desarrollo de Seguros a niveles muy altos, el mundo, Banco Mundial y otros líderes del mundo, que algunos van a estar acá para aplicar temas de nuestra industria, capital, inversión, para afrontar las metas de sustentabilidad que están entre los desafíos de París y otros acuerdos. Y recién se ha nombrado un secretario general, una señora este año, que lidera la capacidad de riesgo de África, y los de su predecesor del Caribe van a cambiar este lugar en octubre, y en este vehículo se unen reguladores y líderes de políticas y de la industria y grupos como los aseguradores de sociedad global. Ahora vamos a mirar, en vez de integrar los procesos de políticas para crear soluciones realmente prácticas, donde los donantes y otros están avanzando a tener ese tipo de herramientas con la ayuda de reguladores, donde se puede crear la caja de engranajes
para poder actuar. Acá hay una oportunidad. La señora me dice aquí que tengo que dejar de hablar ya. Sí, América Latina está absolutamente, es una clave de provisión de alimentos para el mundo. Escuchamos que va a haber 9.000 millones de personas a quienes alimentar en distintos contextos de foros de seguros y esto de G20. Esta región, con Argentina en su centro, debería ser el líder en desarrollar las soluciones, las potencial de inversión para la inversión en el tema de agricultura y seguridad alimentaria. Necesitamos una región que tenga un liderazgo en este aspecto, con la sofisticación que recién vi de la presentación de Santiago y otras cosas que están pasando en esta región que yo conozco. No hay una región mejor para asumir este desafío. Sé que la industria global lo va a apoyar, pero creo que sería una área muy emocionante, muchas actividades en todo el mundo, pero hay que reunirla y creo que esta región es absolutamente destinada para hacer cumplir ese rol. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias y ha presentado un gran desafío para toda la región. Voy a plantear 2 preguntas para ustedes y ustedes responderán en orden. La primera es: el sector agrícola será o ya es uno de los sectores más afectados por cambio climático. ¿Es realista imaginar un mayor rol para el sector de seguro privado en la provisión de protección financiera para productores agrícolas en lo que ya es un segmento de seguros difícil de la economía? Segunda pregunta. Las asociaciones públicas privadas ya juegan un importante rol en protección contra el impacto de eventos climáticos extremos sobre la producción agrícola. ¿Existen ejemplos de buenas prácticas en términos de la definición de los roles óptimos de los sectores público y privado? ¿En qué medida estas prácticas son transferibles entre países? Brian, ¿quiere empezar? Para la primera pregunta, creo que seríamos muy ingenuos si creyéramos que sería fácil que el seguro de repente diseñara nuevos productos para adaptarse a la necesidad agrícola. La escala es muy grande, pero lo que es cierto es que realmente necesitamos redoblar o aumentar el esfuerzo que estamos haciendo actualmente, tanto en productos como en maneras de distribuir los productos. Los titulares son realmente devastadores. Si se mira cosas simples como hambre, el año pasado, por tercer año consecutivo, aumentó el hambre mundial. 804 millones de personas aproximadamente malnutridos. Hay enormes problemas con seguridad alimentaria. Contaminación con plásticos, microplásticos en la cadena alimentaria, pesticidas y en muchas partes del mundo un verdadero problema con la calidad del agua subterránea. Estas no son cosas que la industria de seguros pueda resolver solo, pero son todos temas que se requieren protección de alguna manera u otra. Además, si miramos los aumentos requeridos de nosotros como industria para alimentar esa población, hablamos de 1.000 millones de toneladas métricas por año en aumento de granos para cumplir con esas metas. De ahí la importancia, por supuesto, para Argentina. Estamos mirando gran aumento en ganado también. El 72% de esto va a venir de países emergentes. Es una necesidad impresionante. Las necesidades
de cambio climático por sí solo es algo que no podemos enfrentar solos como negocio, pero sí podemos ser más innovadores. Una de las cosas maravillosas del trabajo de Ron y equipo es que hemos reunido a toda la industria del seguro como industria para ver qué es lo que podemos hacer, y esto lo hace mucho más fácil para luego hacer debates con gobiernos y con capitales del sector privado. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer. Para ser más específico, mientras que el mundo estaba observando el huracán Florencia en las Carolinas en la semana pasada, como el tifón, al mismo tiempo en el mar sur de China, el tifón más grande del mundo estaba con vientos de más de 250 kilómetros por hora. El daño generado por ese tifón en la zona de China, la pérdida de vida de caminos, agricultura, infraestructura, 500.000 de hectáreas de cultivos destruidos, 3/4 millón de toneladas métricas de granos, y solo estaban asegurados del 5 al 10%. Es una vergüenza para nuestra industria. Esto es el tipo de dinámica que tenemos que enfrentar, y lleva un esfuerzo colaborativo de la industria de seguros y de empujar a los gobiernos a que hagan algo. El impacto es notable para los productores rurales, los pescadores. Llevarán varios años recuperarse y mientras tanto no tienen apoyo. Entonces a menudo esto lleva a los productores a las manos de prestamistas sin escrúpulos. Así que creo que la conclusión para un impacto sostenible va a llevar una colaboración entre los seguros y los gobiernos. Nosotros igual tenemos que mejorar nuestro trabajo, mirar la tecnología y determinar cómo podemos prestar servicio y lograr resultados en el sector de la agricultura. Sí, hay necesidades y desafíos específicos para cada país y región. Es una gran oportunidad para nosotros compartir y usar la conectividad global del sector de seguros y sus reguladores. Quiero destacar, el seguro no es solo una industria, es una institución de la sociedad, es una institución organizadora que permite a individuos a nivel local y global a entender y compartir el riesgo. Es la esencia de una sociedad civil. En esta área que podemos compartir más ampliamente. Se ha dicho mucho sobre nuestra capacidad singular como industria para entender riesgos, particularmente relacionados con el clima. En Lloyd's of London, un mes después del huracán Andrew, ese fue el signo de puntuación. En la ruina, mi familia se preguntaba en qué negocio me metí, pero 25 años después hemos pasado de la ruina a una resiliencia, y esto es gracias a capital inteligente, un marco regulatorio. Como dijo McCabe, puede tener desafíos, pero interpretado por personas que no participan, pero nos ha ayudado a convertirnos en muy resilientes. Tenemos que compartir estos aprendizajes. Respecto a la seguridad alimentaria y el clima, la resiliencia no se puede valorar hasta que se explique el riesgo en capital cada año. Hemos hecho un milagro de tomar eventos extremos infrecuentes e incluirlos como parte de nuestro capital, el costo de capital anual. Ahora, en la economía del sector público, del sector corporativo, estos riesgos de clima y de seguridad alimentaria tienen que estar explicadas de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Le ruego a Jonathan y el equipo en el IAS que eduquen a sus colegas en bancos y gerencia en cómo evaluamos los riesgos, porque una vez hecho todas las intervenciones que hacemos para reducir y manejar el riesgo serán correctamente acreditadas. Creo que es en esta área que
que afectará no solo a la seguridad alimentaria y agricultura. Tenemos mucho para compartir, pero tiene que haber algún nivel de estándar global. Si no, los que toman esta amarga pastilla de evaluar correctamente el riesgo siempre serán los que sufren a corto plazo. Pero este grupo, no se confundan, es una institución internacional social. El seguro tiene esto, pero no lo reconocemos. Ahora debemos enfrentarnos y verlo por lo que es. Gracias. Quiero seguir el tema de Rowan sobre la conexión del sector bancario y cómo la asignación de capitales y llevarlo un paso más allá, que es que finalmente el tema de clima va a afectar la viabilidad financiera de muchos sectores, principalmente la agricultura. La semana pasada estuve en un gran evento de la Asociación de Ginebra de Infraestructura y muchos saben, hubo un debate sobre el rol del seguro o de la industria como inversor en infraestructura, y yo dije, creo que tenemos un rol clave, particularmente los compañías de seguros de vida, pero aún más tenemos que quitar el riesgo en infraestructura. Para un proyecto de infraestructura, del proyecto hasta la entrega, hacemos que la infraestructura sea mejor para la inversión, similar para la agricultura. En algún punto el sector de bancos se dará cuenta que prestar a la agroindustria es difícil. Antes de que ese momento llegue y se quite capital del sector agrícola, el peso cae sobre nosotros para responder, especialmente cuando hay bancos relacionados con la agroindustria, para hacer saber nuestro caso y empaquetar los productos de seguros con otros. Con los préstamos, cuando un productor obtiene un préstamo para su agricultura, debe incluir el tema del seguro, porque quita riesgo del sector de agricultura, hace que la agricultura sea más viable para la industria financiera. Segundo, de las asociaciones público-privadas, quiero compartir uno de los monumentos monumentales en mi vida. Uno conoce a ministros y funcionarios del gobierno. Hace un par de años conocí al ministro de Finanzas de Chile y hablamos sobre la exposición a terremotos de Chile. Y Chile justo había emitido bonos soberanos. Y le pregunté, ministro, usted no necesita hacer una emisión de bonos soberanos, ¿por qué lo hizo? Y respondió muy simplemente, si como Estado no emito un bono soberano, entonces no establezco un punto de referencia para todas las corporaciones en Chile para que emitan deuda corporativa. ¿Por qué comparto esta anécdota? Porque Rowan y otros mencionaron ejemplos de cosas como capacidad de riesgo África, o la Alianza Pacífica en Latinoamérica. Estas acciones por gobiernos para asegurarse ellos como gobierno contra riesgo climático catastrófico es establecer un punto de referencia de precios para el resto de las instituciones y partes interesadas del país respecto del riesgo climático de individuos y corporaciones. Creo que una de las funciones del gobierno es crear estos puntos de referencia para que individuos y el sector privado puedan tomar decisiones para proteger sus riesgos. Creo que en Argentina estamos en un momento de actividad de seguros y agricultura. Recién tuvimos dos eventos importantes. Hace 2 años tuvimos una enorme inundación y el verano pasado, como mencioné, una gran sequía que tuvo enorme impacto. Los productores están hablando de cómo
podemos tener un nuevo seguro que ayudará a protegernos de estos eventos. Tenemos una tradición de algunos tipos de seguro, por ejemplo granizo, porque los productores entienden cómo se genera el granizo y cuándo un seguro paga o no paga respecto al granizo. Ahora los productores exigen más, necesitan otro tipo de seguro de múltiples riesgos. Al mismo tiempo, no solo se trata de granos, porque cuando hay una sequía o una inundación, la producción de grano baja dramáticamente. Pero, por ejemplo, ganado lácteo, lechero. Nadie sabe lo que pasó con la última sequía, porque pueden llegar a producir la misma cantidad de leche, porque pueden ir y comprar el alimento, comprar maíz o soja, harina de soja para el ganado, y entonces nadie notó el problema de los lácteos. Entonces, cuando hablamos de seguros, no hablamos solo de grano, hablamos también de todas las producciones que hay en todo el país. La producción de fruta es enorme en Argentina y ahora es el momento, creo, de averiguar esto. Tenemos tradiciones para entender el manejo de riesgo. Mercados futuros de grano son usados por muchos productores, entonces entendemos cómo podemos protegerlo de riesgo, pero no tenemos hoy el producto. Los productores necesitan este producto, necesitan un producto que les pueda ayudar y a la cadena de valor, porque no es problema solo del productor, es toda la cadena de valor. El que vende fertilizantes tiene problemas para cobrar, el banco, todos tienen problemas. Entonces necesitamos este producto e intentamos desarrollarlo en nuestro gobierno, y tenemos reuniones abiertas en nuestra secretaría y tratamos de buscar la manera de que este producto esté disponible en el tiempo más corto posible. Ahora paso a la sala. Si tienen preguntas, por favor, identifíquense y su organización. Tenemos micrófonos. Ninguna pregunta. O el panel es muy claro o el público tiene miedo. Adelante. Me impresionó el video del presidente en la apertura esta mañana. No muchos presidentes de países hablan sobre seguros. Así que fue una primera vez para mí, una novedad. Así que construyamos sobre eso. Me pareció interesante porque habló del rol de la industria sobre el riesgo manejado, pero el enfoque de su mensaje fue sobre la necesidad de invertir y construir y desarrollar a la Argentina, y el posible rol de los aseguradores para ser una fuente o socio potencial en esa inversión. También sabemos la importancia del rol de los seguros. Rodney nos mencionó antes en manejo de liquidez. Con esta hay dos desafíos. Uno, desafío de la industria. Cuando hablamos de la industria involucrada en inversión pública, existe la preocupación de que lleve a discusiones sobre en lo que no podemos invertir. Pero me parece que el foco de este debate es cómo podemos invertir, cómo podemos combinar nuestra inversión con inversión del sector público y manejar los riesgos para mejorarlo. Es un desafío que realmente tenemos como industria. Nos preguntamos si había vehículos colectivos que podríamos asignar un poco de nuestros recursos de inversión para gestionar esto para los aseguradores. No todos somos expertos en inversiones y en agricultura como expertos. Si en Argentina y la región se pudiera crear un sistema por el que los aseguradores pudieran asignar una proporción de sus recursos apropiados
apropiado en algo que se enfoque sobre los requisitos de inversión, como lo que necesitan aquí, Santiago, esa innovación daría la vuelta al mundo. No solo nos ayudarían a entender cómo hacer agricultura, sino cómo financiar la agricultura. Como dijo el presidente, yo estoy convencido que nuestro capital político como industria fundamentalmente proviene de nuestro capital de inversión. Realmente lo he aprendido de alguien que no venía de ese lado del negocio, y debemos encontrar una manera apropiada, como dijo Adrián, para tener una identidad que nos permita tener esta participación en una manera que nos dé una ventaja como gestión de activos, y este problema es fundamental y podemos aplicarlo en las áreas que mencionó. Sería fantástico, pero la pregunta es si es factible. Quizás esto termine siendo un diálogo entre los panelistas, pero quiero mencionar una cosa que en el mundo tenemos muchos cabezas de estados populistas, que espero que no tenemos muchos de ellos comentando sobre el seguro, porque podría ser un Twitter feed un poco desprolijo. Yo vine del sector de inversiones antes de entrar a la industria de las seguras. Personalmente encontré que como inversores puramente de equidad, me voy a parar, no estamos necesariamente los mejores. Hay sectores que son más especializados. Hablamos de la nominalidad. Hay un tema muy importante. ¿Cuál es nuestra meta de crear incentivos sobre la administración de riesgos? Siempre doy como ejemplo, la primera vez que yo compré un seguro de vida y me dieron un precio que me pareció que era muy alto, y tenía suerte de tener un agente que me dijo: estas son las cosas que nosotros vimos en tu información, a lo mejor tendrías que pensar en hacer algunos cambios, y lo hice. El costo de mi seguro de vida bajó en 50% y lo he adoptado proactivamente. El punto que estoy tratando de hacer es que donde tenemos un papel importante en la industria y que nos hace nervioso es hablar con confianza y con competencia sobre las acciones que pueden tomar nuestros clientes y reducir su riesgo. Yo sé que cuando trabajé un poco en suscripción, si hago X, ¿cuánto me va a costar el seguro? ¿Cuánto baja mi seguro? Y uno decía, bueno, hay una respuesta elaborada, así no funciona. Pero si no funciona así, debería. Si el comentario, creo, es tenemos que tener mayor confianza para poder arriesgar nuestro capital contra la propuesta de valor que el seguro le da incentivos para reducir el riesgo y ser un individuo más resiliente, o una empresa o un gobierno más resilientes. ¿Quería agregar algo? ¿Hay una pregunta? Vamos a premiar el valor, la valentía. Steve, de la Asociación Americana de Seguros, ha mencionado esto en todas sus presentaciones. A lo mejor esto se repite, pero Mike dijo que fluyan los signos de precios a los clientes, y creo que es un punto importante. El mensaje es: cambia. Cuando uno habla de seguros de cosechas, los gobiernos tienen una reacción diferente cuando están hablando de seguridad alimentaria. Cuando el signo de precio fluye hacia los consumidores, cuando se habla de cosechas, eso significa que se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Queremos que tengan un señal de precio que vaya al consumidor. ¿Qué piensan sobre esto? Les agradezco. Yo creo
creo que Mike tenía mucha razón en que estaba destacando la regla de oro, que el precio del riesgo es el precio del riesgo. Eso es una regla de oro fundamental que todos tenemos que tratar de cumplir. Haría una pequeña distinción que mientras los precios, la forma de fijar los precios tiene que ser pura, va a haber ejemplos donde los consumidores, por razones justificables y transparentes, puedan tener su prima subsidiada. En comunidades muy pobres, en economías en desarrollo o emergentes, no tienen los fondos ellos mismos para asegurarse de manera eficaz, y es absolutamente hay un argumento por tener algún tipo de apoyo para sus pagos o en forma transicional, pero es importante que ellos aclaren el nivel verdadero del riesgo. Lo mismo es, por ejemplo, un agricultor americano que tiene una industria muy subsidiada, que tenga un programa de pago de primas. Sería muy razonable las discusiones sobre seguridad, asequibilidad, algún subsidio podría ser correcto, tiene que ser transparente y siempre se tiene que transmitir el precio verdadero. Si uno se ve que hay una manera de tener algún tipo de puntuación para el seguro, y me estaba recordando cuando yo era joven, más joven que ahora, como agrónomas mirábamos el campo con el ojo desnudo y es lo único que teníamos, y hoy tenemos imágenes satelitales, sensores, muchos tipos de imágenes, son los nuevos ojos, y como dijo Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Para ver qué es lo que se hace en nuestros campos necesitamos esa tecnología. Al mismo tiempo, si tenemos algo mal en ese campo porque llovió mucho, porque hay sequía, podemos medir exactamente el impacto de ese problema en ese lugar. Es mucho más transparente hoy en día que antes, de poder ver qué es lo que está pasando, no con el ojo desnudo, pero con las herramientas tecnológicas. Yo creo que de esa manera la transparencia es mejor y van a bajar los costos, especialmente para los agricultores que tienen la tecnología correcta. Es un punto muy importante. Volviendo a la parte de manejo de riesgo, la capacidad de mirar esquemas donde uno está trabajando junto con el pequeño productor, explicar cómo funciona el seguro. Un colega que vino, no podía estar hoy, tienen algunos esquemas que son exportables a otros países, y también trabajan con café en Colombia y en Zimbabue, donde han estado muy activos en el lado de riesgo y aconsejando a los productores para qué tipo de semilla usar, qué tipo de cosecha, empezar todo este proceso de diálogo, que no es solamente este es el producto, ese es el precio, pero también poder que hace que sea más relevante la conversación sobre precios, porque puede entender por qué hay una diferencia de precios según el riesgo de una situación. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Estuvo fantástico y muy rico escucharlos y los conceptos que trajeron a la mesa. Para mencionar algunos, me gusta desafiar los datos que trajeron, que mencionó Nihil, el seguro como una institución en sí mismo. Rowan lo mencionó muy bien. En Argentina, aunque tenemos una industria aseguradora desde hace mucho tiempo, recién estamos empezando a entender lo importante que es el negocio del seguro para el desarrollo del país. Y esto es una época, es
foro nos da la oportunidad para escucharlos a todos ustedes y intercambiar las ideas, y ha sido muy bueno para todos nosotros, para nuestro crecimiento. Por supuesto, trabajar en cooperativas, no solo entre pequeños productores, pero también en nuestros países, provincias, para tener buenas estrategias para tratar de asegurar, poner la primer semilla en la seguridad de la producción alimentaria para el mundo. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, lo disfruté mucho.